Imagina estar frente a un desafío tan grande que solo con pensarlo tu corazón comienza a acelerarse. Imagina ver a tu alrededor un ejército enemigo incontable, miles y miles de soldados armados hasta los dientes, caballos, camellos, lanzas, espadas, todo preparado para destruirte. Ahora imagina mirar hacia tu propio ejército y darte cuenta de que apenas cuentas con unos pocos hombres, desorganizados, mal armados y con miedo. Cualquier lógica humana diría que la batalla está perdida antes de empezar. Pero lo que parece imposible para nosotros, es el terreno perfecto para que Dios muestre su poder. Así comienza la historia de Gedeón, un relato que no solo está en las páginas de la Biblia, sino que sigue vivo hoy como una lección eterna sobre la confianza, la fe y la obediencia. Esta historia no es un simple pasaje antiguo, es un espejo de nuestras propias luchas, de los momentos en que sentimos que los problemas nos superan, que las montañas son demasiado altas, que las tormentas son demasiado fuertes. Pero justo ahí, en ese punto donde la derrota parece inevitable, Dios nos enseña que su estrategia nunca sigue la lógica humana. Su estrategia es distinta, sorprendente, incluso parece absurda, pero siempre es perfecta. El libro de los Jueces nos cuenta que Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. Estos enemigos llegaban como langostas, arrasaban todo, saqueaban las cosechas, robaban el ganado, destruían lo que encontraban. El pueblo de Israel se escondía en cuevas, en cavernas, intentando sobrevivir. La situación era desesperante. Y es en medio de esa oscuridad cuando Dios decide levantar a un hombre que, a los ojos de cualquiera, no parecía un líder, ni un guerrero, ni un libertador. Ese hombre era Gedeón. Cuando el ángel del Señor se aparece a Gedeón, lo encuentra escondido, trillando trigo en un lagar para que los madianitas no se lo quitaran. Y las palabras del ángel son impactantes: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón no podía creerlo. ¿Valiente él? ¿Esforzado él? Si estaba escondiéndose, si se consideraba el más pequeño de su familia, si pensaba que su tribu era la más débil. Pero ahí está la primera gran lección: Dios no nos llama por lo que somos ahora, nos llama por lo que Él sabe que podemos llegar a ser en sus manos. Gedeón, como muchos de nosotros, pone excusas, duda, pide señales, quiere estar seguro de que de verdad Dios lo ha escogido. Y Dios, en su paciencia, le confirma una y otra vez que está con él. Porque lo importante no es quién es Gedeón, sino quién es el Dios que lo envía. Con el tiempo, Gedeón logra reunir un ejército de 32.000 hombres. A primera vista, parece un número considerable, pero comparado con los 135.000 del enemigo, seguían siendo muchísimos menos. Sin embargo, Dios sorprende con una declaración que desconcierta a cualquiera: ese ejército es demasiado grande para que yo entregue a los madianitas en sus manos. Imagina la confusión de Gedeón. Si ya eran menos, ¿cómo podía ser demasiado grande? Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Si Israel ganaba con 32.000, podrían atribuirse la victoria a sí mismos. Pero si ganaban con apenas un puñado, nadie podría negar que fue el poder de Dios. Dios manda a Gedeón a anunciar que cualquiera que tuviera miedo podía regresar a su casa. 22.000 hombres se marcharon. Ahora quedaban solo 10.000. El corazón de Gedeón debió estremecerse. Pero Dios aún no había terminado. 10.000 seguían siendo demasiados. Entonces los lleva al agua y les indica una prueba peculiar: observar cómo bebían. Los que se arrodillaban y metían la cara en el agua eran separados de los que llevaban el agua con la mano y la lamían como perros. Solo 300 quedaron en este último grupo. Y Dios dice: con estos 300 salvaré a Israel. Imagina la escena. 300 hombres frente a 135.000. Es como poner una brasa contra un océano, una chispa contra un huracán. Todo parecía imposible. Pero ahí estaba la clave: cuando todo parece imposible, es cuando Dios actúa. Piensa en lo que esos 300 hombres debieron sentir. Probablemente muchos temblaban de miedo, probablemente se preguntaban por qué Dios había reducido el ejército de esa manera. Pero aún así, permanecieron. Porque cuando Dios escoge, no escoge por la fuerza ni por el número, sino por la disposición del corazón. Aquellos 300 estaban listos para obedecer, incluso si no entendían el plan completo. Y esa obediencia, esa fe, fue suficiente para que lo imposible se hiciera posible. Dios no los envió a la batalla con las armas más sofisticadas ni con armaduras indestructibles. Les dio cántaros de barro,
antorchas encendidas y trompetas. A simple vista, nada de eso servía para derrotar a un ejército gigantesco. Pero en manos de Dios, esos instrumentos se convirtieron en armas de victoria. La noche de la batalla, Gedeón y sus hombres rodearon el campamento enemigo. A una señal, rompieron los cántaros, levantaron las antorchas, tocaron las trompetas y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. En ese momento, el campamento madianita cayó en confusión. Se atacaron entre ellos mismos, huyeron despavoridos y la victoria fue completa. Lo que parecía ridículo se convirtió en una estrategia perfecta. Lo que parecía una desventaja se transformó en la mayor demostración de poder divino. Y aquí hay una verdad profunda que debemos abrazar: Dios no necesita nuestras fuerzas para darnos la victoria. Él necesita nuestra fe. Cuando ponemos en sus manos lo poco que tenemos, Él lo convierte en mucho. Cuando rendimos nuestras limitaciones, Él las convierte en oportunidades para mostrar su gloria. Piensa en tu vida. ¿Qué cántaros, qué antorchas, qué trompetas tienes en tus manos? Tal vez no sean mucho a los ojos del mundo. Tal vez sientes que no tienes los recursos suficientes, el talento suficiente, las conexiones suficientes, la experiencia suficiente. Pero lo que importa no es lo que tienes, sino a quién perteneces. Si estás en las manos de Dios, lo que parece insignificante se vuelve poderoso. Con 300 hombres y unos cántaros de barro, Dios derribó a un ejército innumerable. Con tu fe, aunque sea pequeña, Dios puede derribar las montañas que tienes enfrente. El relato de Gedeón no es simplemente una historia de guerra. Es un mensaje espiritual que atraviesa los siglos y llega hasta ti y hasta mí hoy. Porque todos tenemos nuestros propios madianitas, problemas que nos abruman, situaciones que nos intimidan, gigantes que parecen imposibles de vencer. Y muchas veces, Dios permite que nuestros recursos se reduzcan, que nuestras opciones se acaben, que nuestras fuerzas se agoten, para que descubramos que la verdadera fuente de poder no somos nosotros, sino Él. ¿Alguna vez has sentido que lo que tienes es demasiado poco? ¿Que tu oración es débil, que tu fe es pequeña, que tus fuerzas ya no alcanzan? Pues déjame decirte que ese es el escenario perfecto para que Dios actúe. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Y cuando lo reconoces, cuando das un paso de fe aunque tiemble tu corazón, cuando obedeces aunque no entiendas, Dios se mueve de maneras que jamás habrías imaginado. La historia de Gedeón también nos enseña otra lección poderosa: Dios no piensa como nosotros pensamos. Nosotros buscamos lógica, números, estadísticas, garantías. Pero Dios busca fe, obediencia y corazones dispuestos. Nosotros pensamos en estrategias humanas, pero Dios tiene estrategias divinas que parecen locura hasta que se convierten en victoria. Y ahí está el desafío: confiar cuando no entendemos, obedecer cuando no vemos el resultado, creer cuando parece imposible. Es fácil tener fe cuando todo va bien, cuando los recursos abundan, cuando las puertas se abren. Pero la verdadera fe se prueba en el desierto, en la escasez, en la batalla. Es ahí donde descubrimos de qué está hecha nuestra confianza. Y es ahí donde Dios nos recuerda que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso, cada vez que enfrentes un reto imposible, recuerda a Gedeón. Recuerda a esos 300. Recuerda que lo que para ti es insuficiente, para Dios es suficiente. Que lo que para ti es una limitación, para Dios es una oportunidad. Que lo que para ti es derrota segura, para Dios es escenario de gloria. Cuando escuchamos la historia de Gedeón, muchos la ven como un relato antiguo, casi como una leyenda. Pero la verdad es que no es un recuerdo lejano, sino un espejo que refleja nuestras propias batallas hoy. Quizá tus madianitas no llevan espadas ni caballos, pero se sienten igual de amenazantes. Pueden ser esas cuentas que parecen imposibles de pagar, esa enfermedad que no te suelta, esa ansiedad que aprieta el pecho cada noche, esa soledad que se hace más fuerte cuando nadie te ve. Todos tenemos gigantes delante, y todos, en algún momento, nos hemos sentido como Gedeón, pequeños, inseguros, sin fuerzas para enfrentar lo que viene. Y justo ahí, cuando nos creemos incapaces, Dios nos recuerda lo mismo que le dijo a Gedeón: yo estaré contigo. No hay frase más poderosa que esa. No importa si tu ejército es pequeño, si tus recursos son escasos, si tus fuerzas se acaban. Lo que importa es quién está de tu lado. Y si Dios está contigo, entonces lo imposible se convierte en escenario de victoria. Mira el detalle de los 300 hombres que quedaron.
No eran los más fuertes, no eran los más numerosos. Eran los que estaban atentos, vigilantes, dispuestos. Y eso es lo que Dios sigue buscando hoy, no multitudes, sino corazones disponibles. Quizá Dios no te pide que seas perfecto, ni que tengas todas las respuestas. Solo te pide que estés dispuesto, que te mantengas alerta, que confíes aunque no entiendas. Porque con lo poco que pongas en sus manos, Él hará mucho más de lo que imaginas. Y aquí está el secreto que puede transformar tu vida: la victoria no depende de cuántos recursos tengas, sino de cuánto confías en Dios. A veces Él reduce tus fuerzas para que descubras que su gracia es suficiente. A veces te deja sin opciones humanas para que experimentes que lo sobrenatural está a tu alcance. Y cuando lo entiendes, tu perspectiva cambia por completo. Dejas de mirar tus batallas como trampas para tu derrota, y comienzas a verlas como escenarios para la gloria de Dios. Quiero que pienses ahora en tu propia vida. ¿Cuál es el madianita que te roba la paz? ¿Qué enemigo parece demasiado grande? Escucha bien, no importa cuán alto sea el muro, ni cuán fuerte sea el ejército que enfrentas. El mismo Dios que entregó a los madianitas en manos de 300 hombres es el que hoy está contigo. No es tu espada la que decidirá la batalla, es su poder. No es tu ejército, es su presencia. Y cuando eso lo entiendes, todo cambia. La victoria ya no depende de lo que eres capaz de hacer, sino de lo que Él ya prometió. Así que quiero cerrar esta parte con algo claro: tu batalla no es el final de tu historia, es el inicio de un testimonio. Lo que hoy parece imposible será mañana la evidencia de que Dios nunca falla. Lo que hoy te hace temblar será mañana la razón por la que levantarás tu voz para dar gracias. Porque la historia de Gedeón no terminó en derrota, terminó en victoria. Y la tuya, si confías en Dios, también puede terminar así. Ahora quiero que hagas algo. Comparte en los comentarios cuál es la batalla que estás enfrentando y que aprendiste de esta historia. Me encantaría leerte, apoyarte y juntos creer que Dios sigue obrando en lo imposible. Y no olvides seguirme en X, donde cada día comparto reflexiones, mensajes de fe y motivación para ayudarte a mantenerte firme en medio de tus luchas. Sígueme, interactúa, sé parte de esta comunidad que cree en un Dios que nunca pierde. Porque recuerda, la batalla puede parecer imposible, pero con Dios, la victoria ya está escrita.